Muy buenas, chavales, aquí estamos con el ejemplo de la parábola. Aquí en este ejercicio nos pide que, dadas las siguientes elementos, es decir, el vector igual a menos 2,3 y el foco igual a 0,3, determinemos la ecuación de la parábola. Bueno, aquí nos dan datos que ya nos sirven, como es decir, la distancia entre el vector y el foco, es decir, nos dan P. Acordémonos que la ecuación estándar de una parábola es igual a x menos h al cuadrado igual a 4 por h por x, 4 por p, perdón, por y menos k al cuadrado. Esa cuando la parábola va de forma así. Pero, como vemos acá, la parábola va hacia la derecha, es decir, va así. Entonces, acordémonos que las cuatro fórmulas o cuatro formas que tiene la parábola, la que aclara con esto es que la y sea igual a menos k al cuadrado igual a 4p por x menos h al cuadrado. Entonces, aplicando esto, podemos sacar términos. Es como decir, el vértice, acordémonos que el vértice es igual a h, k. Entonces, podemos decir que el menos 2 es h y k es igual a 3. Entonces, podemos decir que acá, donde está la acá, va y menos la k es 3 al cuadrado igual a 4. La distancia, acordémonos, o mejor, veamos que la p es igual a la distancia entre el vector, aquí, entre el vértice y el foco. Entonces, tenemos que va de menos 2 a 0 en el eje X. Entonces, tenemos que la distancia es de 2. Entonces, ponemos que la distancia de P es igual a 2. Por X menos, tenemos que H es igual a menos 2, entre paréntesis, menos 2 al cuadrado. Entonces, tenemos que Y menos 3C al cuadrado es igual a 4 por 2, 8 por x más 2, multiplicación de signos, al cuadrado. Ahora, veamos, nos piden los elementos de la ecuación. Ajá, tenemos focos, tenemos vértice, tenemos la ecuación, nos piden entonces la directriz y el eje de simetría. Entonces, sabemos que la directriz es la distancia, que es la misma distancia que hay del foco al vértice, pero va a ser del vértice, como aquí el vértice, la distancia del foco va hacia allá, entonces la directriz siempre va a estar al lado contrario del foco. Entonces, como el foco está aquí a la derecha, entonces la directriz va a estar a la izquierda. Entonces, sumamos x, x va a ser igual a que h, es decir, menos 2, se va a sumar, es decir, va a ir más acá para que la distancia entre el vértice y la directriz sea igual a la distancia entre el foco y el vértice. Entonces sería menos 2, aquí como va a pasar de menos 2 a menos 4, tenemos que restarle para que sea igual. Vamos a restarle p para que se sume y no se reste. Entonces tenemos que x va a ser igual a menos 4. Entonces la directriz la trazamos. Y ya la tendríamos. Ahora, el eje de simetría va a ser en Y, porque es de forma horizontal. Acordémonos que el eje de simetría es donde el vértice y el foco tengan algo en común, es decir, un mismo término en sus coordenadas. Vaya, veamos acá, el vértice nos dice que es igual a menos 2,3 y el foco es igual a 0,3. Vemos que lo común entre ambos es la K. Entonces tenemos que la K va a ser igual a 3. Entonces tenemos que Y va a ser igual a K, teniendo así que Y es igual a 3. Entonces el eje de simetría es igual a 3. Entonces tendríamos la ecuación
los términos que nos faltan y los términos dados y la gráfica. Muchas gracias.